Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. Comenzamos. Bienvenido a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz y en este episodio vas a conocer todo sobre los efectos de la reforma al Infonavit y el retiro por desempleo de la Afore. Para analizar estos dos importantes temas, me acompañan dos destacados integrantes de la Comisión de Desarrollo de Seguridad Social de este colegio. Jorge Tomás Ponce Yepes, contador con una amplia trayectoria en el área de Seguridad Social, Infonavit y pensiones. Bienvenido, Jorge Tomás. Muchas gracias por la invitación. Un orgullo estar aquí en el Colegio de Contadores. Gracias. Y por supuesto, el contador Weimar Antonio Ortega Aguilar, con más de 19 años de experiencia en el área de impuestos, brindando asesoría a distintas empresas en temas de seguridad social, contribuciones locales sobre nóminas, ISR, SFDI de nóminas. Mi querido Weimar, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, pero sobre todo gracias a ti que nos escuchas y nos ves a través de las diferentes plataformas del Colegio de Contadores Públicos de México. Vamos a empezar con el tema de la vivienda, si les parece, y entramos un poquito en contexto. En febrero de 2025, el Senado de la República aprobó la reforma a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo que conocemos como el famoso Infonavit. Esta reforma busca atender el déficit habitacional de más de 8 millones de unidades en México, con viviendas de menos de 600,000 pesos. Sin embargo, esta reforma sí tiene varios cuestionamientos que aquí vamos a analizar. Pregunto a mis invitados, ¿cuáles son los principales cambios de esta reforma? ¿Quién gusta empezar? Pues si me lo Por permite, favor. la verdad es que es una reforma bastante vigente. Como bien comentas, el día 13, 14 de febrero se están dando a conocer estas reformas y la verdad es que son principales situaciones en donde el Infonavit pretende de alguna manera constituir una empresa filial que va a ser constructora y desarrolladora de estas viviendas para efectos de cubrir este déficit que tenemos, el cual me parece perfecto porque al tener un déficit pues, hay que cubrirlo y sobre todo para el hecho de estar desarrollando viviendas sociales de calidad social me parece adecuado. Sin embargo, hay que ver las situaciones en las que fueron creadas porque la verdad es de que hay ciertos puntos que no están muy claros ni para el Infonavit mismo ni para el público en general. Por supuesto. Contador Weimar, ¿cuáles serían, desde tu particular punto de vista, estas principales cambios a la reforma que están haciendo? Gracias. El principal cambio es que el Infonavit hasta hoy en día se dedicaba a otorgar créditos. A partir de la reforma, lo que va a empezar a hacer es, mediante la empresa filial, empezar a construir casas. Y es un cambio bastante relevante en cuanto a los fondos que se tienen y la forma de operar del Infonavit hasta el día de hoy, ¿no? Esos serían los principales cambios. Aquí abro una pregunta. La cuestión de pasar a dar o a otorgar créditos, a ser constructor y otorgar créditos, es una reforma de fondo. Sin embargo, hay muchos cuestionamientos sobre que va a ser juez y parte en estas nuevas obligaciones del instituto. ¿Qué tenemos entonces que analizar sobre este tema? ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo lo ven desde esa perspectiva? Por favor, contador Jorge. Definitivamente no es bueno, no es sano ser juez y parte, no hay una adecuada disfunción de las actividades. El hecho de que de alguna manera el mismo director general del Infonavit, que puede ser nombrado, que va a ser nombrado por el jefe del Ejecutivo y que también va a tener derecho a veto ante esta nueva empresa filial, obviamente no es sano ni es conveniente. Como tampoco no lo es sano que el mismo Infonavit sea una persona retenedora de los ahorros de los trabajadores y a la vez a través de su filial se vuelva una constructora de estas viviendas y que esa constructora en un momento dado va a poder definir de manera anual qué presupuesto va a estar realizando o va a estar ejerciendo. Entonces, siento como que no hay una adecuada diferencia o distinción de funciones y como que todo esto puede quedar, o si no revuelto, sí de alguna manera bastante turbia a los ojos de pocas personas que sean conocedoras de esto. Por supuesto. Contador Weimar, una de las críticas a la reforma del Infonavit se centra principalmente en el uso de los ahorros de los trabajadores, la famosa subcuenta de vivienda. Si no tengo mal el dato,
son billones de pesos los que hay justamente en esa subcuenta de vivienda de todos los trabajadores. ¿Cómo entonces va a estar justamente la repartición de este dinero? ¿Cómo va a funcionar? ¿Está a salvo el dinero de los trabajadores? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, uno de los puntos que se ha venido mencionando es el importe que se tiene de las subcuentas de vivienda de los trabajadores, que asciende a 2.4 billones de pesos en la actualidad. Entonces, este tema de los recursos, como hasta ahora, son subcuentas individuales de los trabajadores. Al día de hoy, con la reforma, lo que se pretende hacer es tomar una parte o de los rendimientos, le mencionan a los rendimientos de los trabajadores, así es, para empezar con esta construcción de casas. Esta construcción de casas que debería de ascender a 500,000 viviendas en este sexenio, eso es el dato que se tiene. Y bueno, pues realmente esa finalidad es la que pudiera tener algún problema en la parte de la, el cómo se van a manejar esos recursos y cómo se van a construir las casas. Si bien existe la necesidad de construcción de vivienda, hay un déficit de 8 millones de viviendas en México. Entonces, sí es necesario que se realice esta construcción de las viviendas, sin embargo, es el cómo el que tiene cierta preocupación, ¿no? Por supuesto. Creo, contador Jorge, que una de las principales cuestiones o cuestionamientos que se está haciendo la gente, sobre todo las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este podcast, es justamente cómo este 0.55% de la subcuenta de vivienda va a ser tomado para la empresa constructora y empezar justamente a trabajar en los proyectos de la nueva vivienda, si me permiten la expresión. Pero hay un punto importante aquí, contador Jorge. Ese dinero es de cuentas activas, inactivas. Hay que aclarar este punto importante. Hay que aclarar de que son cuentas de la vivienda que obviamente es de gente que ha ejercido su ahorro durante todo su trabajo profesional. Obviamente es gente que por alguna situación no ha ejercido esta opción para adquirir la vivienda o para apoyar o utilizar estos ahorros, pero es gente que sigue estando activa, la cuenta sigue estando activa. Entonces, no es conveniente ni es adecuado tomar esos recursos de gente que todavía puede ejercer la opción y no nada más ellos, alguno de sus familiares. A lo mejor esta persona ya lamentablemente falleció, pero él tiene herederos, tiene familiares que pudieran ejercer esa opción y la cuenta está ahí. ¿Por qué? Porque se trata del trabajo y el ahorro de toda su vida laboral. Entonces, sí no se me hace adecuado que se tomen estos recursos para construir de viviendas que quién sabe de qué naturaleza y en dónde puedan estarse haciendo estos desarrollos. Es que ese es un punto importante, contador Weimar. Entonces, cuando hablamos de una constructora, que hay que aclarar también, las personas que nos ven y nos escuchan, no es la primera vez que se hace esto, ¿no? O sea, En el pasado, sí. en el pasado, ¿no? Había esta figura de que se construía y al mismo tiempo se otorgaba el crédito. Vamos en retroceso, estamos mejorando. ¿Cuál es el punto de vista? Bueno, anteriormente, como bien mencionas, sí existía esta parte de la construcción de viviendas, se dejó de hacer y se fue por la vía de otorgar Solo créditos, otorgamiento de solo créditos. otorgamiento de créditos. Esto también supone un problema. La calidad de vida de la gente, la cantidad de salario que reciben, se ha quedado como rezagada. Entonces, el adquirir una vivienda también supone un problema para la gran mayoría de las personas trabajadoras. Entonces, este problema que se tiene de decir, ¿cómo consigo vivienda accesible? Es algo real que se tiene en la situación actual. Sin embargo, esta parte de la creación de una empresa constructora por parte del Infonavit, ya vimos en algunos años anteriores que no fue la opción más adecuada y sin De hecho, embargo, hay un déficit, ¿no? En así la es. administración pasada. Así es. O sea, sí, sí, el problema es real, la parte del acceso a la vivienda. Sin embargo, la solución es la que sí plantea esta disyuntiva de decir, la vivienda que se va a construir es de calidad, va a ser accesible, va a estar en zonas de la ciudad que no estén tan alejadas, porque si no, esto también va a hacer que se abandone la vivienda y se vuelva vivienda vandalizada, vivienda abandonada, que va a suponer una cartera vencida para el propio Infonavit. Por supuesto que justamente, contador Jorge, insisto en este tema. ¿Cómo se van a adquirir los terrenos? ¿Qué tipo de proyectos se van a construir? ¿Qué tipo de calidad de vivienda vamos a tener siendo una vivienda social?
¿no? Que es así catalogada por la misma ley, ¿no? Es una vivienda social. Entonces, ahí hay todavía muchas preguntas por responder, contador. Sí, la verdad es de que sin ser un experto en desarrollos inmobiliarios, la verdad es de que si yo pretendo construir una casa directamente, pues yo necesitaría primero presentar planos, distribuciones, medidas, metros cuadrados de terreno, metros cuadrados de construcción, obviamente sobre la base de no tener un exceso en el costo de esta vivienda de carácter social. Entonces son temas que definitivamente la reforma no lo contempla, si simplemente ellos andan queriendo pretender crear esta empresa filial en menos de 30 días o en 30 Es un días. reto importantísimo, ¿no? Vamos, yo creo que normalmente un notario se ha de tardar entre 45 y 60 días en la constitución de una empresa. Aquí la reforma establece que en 30 días se tiene que constituir esta empresa a partir de la promulgación de esta reforma. Entonces, sí son tiempos muy acotados, sí son situaciones que no están siendo nada transparentes, siendo que son cosas que se están haciendo demasiado rápidas y lamentablemente hemos visto que las cosas cuando se hacen muy rápidas, se hacen al vapor, no tienden a terminar bien. Y la verdad es que esta idea de crear más viviendas, cubrir este déficit y apoyar al desarrollo inmobiliario que también anda en déficit, el desarrollo inmobiliario puede ser bueno, pero no de esa manera tan rápida ni tan obscura como la pretenden hacer ahorita actualmente. Contador, ¿coincides con esta postura? Sí, hay algo que nos llama la atención en esta parte de la creación tan rápida de la empresa filial, que pudiera estar, como comenta el contador Jorge, teniendo problemas en la creación, ¿no? O sea, que no se tenga la experiencia, que pueda resultar en algún mal manejo, alguna cuestión así. Entonces, esa es una parte importante. Hay un aspecto que también me gustaría resaltar que viene en la reforma, no se ha volteado a ver realmente, pero está ahí y es el artículo 29 de la ley. Entonces se reforma y ahora ya no se permite realizar el descuento a los trabajadores cuando faltan o cuando se incapacita. Entonces, esto supone un problema para los patrones en la medida en la que va a estar el trabajador incapacitado, pero yo no le puedo descontar porque en primera no existen salarios. Sin embargo, sí al Infonavit sí le tengo que pagar completo el pago de esa mensualidad. Entonces, es algo de lo que también viene la reforma, no se le movió ya Ninguna letra. ninguna letra y es algo que va a afectar a los patrones en cuanto esta ley se publique. Ese es un aspecto también. ¿Pueden poner un ejemplo práctico Claro que sí. sobre este asunto del artículo 29? Aquí la situación es de que en un momento dado, si un trabajador está incapacitado, obviamente no percibe un salario, ¿sí? Y el patrón tendrá la obligación de hacer el entero de nuestra retención, que no lo hay porque el trabajador está incapacitado, pero él ya está obligado por la ley a hacer esta El retención. patrón, El patrón, no el trabajador. no el trabajador, el patrón. Ok. Entonces, al patrón le va a estar considerando un desembolso, ¿sí? Directamente de este recurso que ni siquiera ha tenido el beneficio del trabajo que desarrolla el trabajador incapacitado. Entonces, ahí pudiéramos tener un grave problema y con consecuencias de que a lo mejor en cualquier momento el patrón caiga en morosidad en esta retención del entero y que podría caer en un porcentaje alto de morosidad en la cartera que tiene el Infonavit. Se nos ha comentado que el Infonavit tiene una cartera de morosidad un poco relativamente baja, pero está en crecimiento y con esa situación pudiéramos creer en un mayor incremento en la morosidad que también podría afectar a las finanzas del propio Infonavit. Ahora, esto es del lado del patrón, del lado del trabajador. ¿Cambiaría con esta reforma la forma de otorgar créditos por parte del Infonavit? En la parte del otorgamiento de créditos se mantiene, o sea, la capacidad de pago es lo que determina cuál es el crédito que se va a obtener. Aquí la finalidad va más en el sentido de abaratar un poco el tema de la vivienda y que sea un poco más accesible, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos como la parte de poder obtener un crédito a lo mejor de 600,000 pesos y que con ese crédito te alcance para una casa. Ese es en sí el tema. ¿Qué calidad va a tener esa casa? Es correcto. ¿Qué tamaño? ¿Cuántas habitaciones? Claro. Servicios completos, ubicación, que es súper importante, ¿no? Hemos visto y es una realidad que hay casas abandonadas, unidades habitacionales completas abandonadas, porque la ubicación es muy lejana a los centros de trabajo de las personas, ¿no?
Eso no lo contempla la reforma y todavía no lo hemos visto porque todavía no está constituida Exactamente. esta empresa que va a ser la constructora de estos proyectos, ¿no? Y aquí hay un punto adicional que hay que agregar. El hecho de que el director del Infonavit pueda tener voz y veto cuando no hay una aprobación por unanimidad ante esta empresa filial, ya no le hace ser transparente ni le hace ser realmente ser equitativa. ¿Por qué? Porque el propio director del Infonavit va a poder vetar cualquier decisión que no sea unánime por parte del propio Infonavit o por parte de esta empresa filial. Y esa empresa filial tendrá la oportunidad de seleccionar a los desarrolladores que ellos quieran y sin la menor transparencia para ver cómo se va a licitar. Y volvemos a quedar lo mismo. ¿Qué calidad de vivienda se van a estar desarrollando? Sí, para favor de los trabajadores que requieren un patrimonio. Es innegable que quieran tener un patrimonio, pero ¿qué clase de patrimonio vamos a Lo que tener? estoy entendiendo es que será juez y parte. Va a ser juez y parte, es correcto. ¿Esto de ser juez y parte entonces beneficia o afecta al sector constructor de nuestro país? Que hay que decirlo, ¿eh? Es un motor importantísimo de crecimiento para nuestra economía, ¿eh? Desde mi punto de vista, afecta al desarrollo inmobiliario porque esta empresa filial no va a contribuir a una causación de impuestos porque obviamente va a tener No le va una a cobrar vivienda, ISR. no va a cobrar ISR porque ni siquiera va a tener utilidades, puede tener pérdidas y esto en cualquier momento puede afectar a la competencia desarrolladora que sí aporta al gobierno federal vía el impuesto sobre la renta directamente, que ellos sí tienen utilidades. Entonces sí crea una desventaja también al sector inmobiliario. Por supuesto, coincide, contador Weimar. Sí, en la parte de esta igualdad de condiciones, ¿no? Que se supone que deberían de tener todos los Piso parejo, desarrollos. ¿no? Lo que dicen los Exactamente. empresarios. Es Es correcto. prácticamente lo que tendríamos, ¿no? Una empresa que está un poco arriba de las condiciones que debería de tener una empresa desarrolladora normal, con un pago de impuestos, un tratamiento fiscal igual. Ahora, aquí me gustaría entrar ya en una etapa importante sobre los trabajadores porque si bien esta reforma está buscando tener o cubrir este déficit habitacional que tenemos en México, también la desinformación puede ser importante. ¿A qué me refiero? Hay que aclarar el punto de que tu subcuenta de vivienda, es decir, el dinero que tú tienes, que aportas cada quincena, cada mes a tu subcuenta de vivienda para que en algún momento de tu vida laboral puedas solicitar un crédito para una casa, está a salvo. O sea, esto sí hay que aclararlo mucho, porque se presta mucho, contador Weimar, al coyotaje, ¿no? Vemos todavía, y aquí vamos a empezar a tocar ya el tema de las Afores, vemos como muchas personas, ¿no? Con muy malas intenciones, se acercan a los trabajadores y te dicen, yo te puedo sacar dinero de tu subcuenta de vivienda. Con esta reforma podría prestarse a malas interpretaciones y aprovechar justamente este punto, contador Weimar. Sí, en la parte de la ayuda por desempleo es algo que no es nuevo, es algo que ya ocurre y los trabajadores muchas veces por desconocimiento se acercan a asesores, ¿no? Por Entonces, supuesto, a asesor. supuestos asesores. Entonces, realmente es un trámite que es gratuito, o sea que nada más es cuestión de realizarlo. Se tienen ciertos periodos de espera. En el caso de la Afore, debería de tener 3 años de haberse creado para que se pueda retirar esta ayuda de desempleo. Entonces, ese es en sí el tema y eso no va a cambiar, con la reforma no cambia. Entonces, esa ayuda de desempleo se puede retirar cada 5 años y bueno, dependiendo de cuánto saldo tenga. Aquí déjame hacer una pequeña aclaración para todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando a través de este podcast. Vamos primero entonces a aterrizar el tema de la subcuenta de vivienda. ¿Cuándo yo puedo tomar ese dinero si yo nunca pedí un crédito al Infonavit? Cuando estoy jubilado. Sí, exactamente. Cuando tú ya de alguna manera necesitas una vivienda, tengas el fondo suficiente para solicitar el retiro y que obviamente tengas el dinero presupuestado para poder adquirir tu vivienda que tú deseas. Sin embargo, ahorita con esta reforma, lo que se pretende en un momento dado es agarrar, construir las viviendas, dárselas a los trabajadores, obviamente en el lugar en donde ellos se encuentran ubicados, pero con la finalidad de que en un momento dado ellos después la compren o la pudieran rentar. Y en esta situación es un esquema nuevo
porque ya cuando hay una compra de vivienda, sí, se tendrá un cierto porcentaje para efectos de poder aportar a la vivienda, y en el caso de la renta también se tiene un nuevo porcentaje para efectos de la renta. Entonces, es una nueva variante que se tiene con esta reforma. Es decir, vamos a poder rentar y vamos a poder comprar. Es correcto. Cualquiera de las dos formas. Y si es renta, con opción a compra más adelante. Por supuesto. Ahora, este tema de la subcuenta de vivienda es importante porque si bien nosotros cuando tenemos este dinero y lo vemos justamente en nuestro estado de cuenta, en nuestra cuenta de ahorro para el retiro, son dos cuestiones completamente diferentes. El dinero que tienes de tu subcuenta de vivienda es dinero que puedes utilizar para pedir un préstamo al Infonavit, pero también tu dinero que tienes en tu cuenta de ahorro para el retiro es tu dinero que juntaste durante toda tu vida laboral justamente para cuando cumplas 65 años de edad, que es la edad de retiro en México, y puedas gozar justamente de ese dinero ahorrado porque ya no estás trabajando, ¿no? Aquí, cuando juntas ese dinero de tu Afore, hay personas también que confunden a los trabajadores y te dicen, yo te puedo sacar el dinero de tu cuenta de ahorro para el retiro, no te preocupes, el problema es las comisiones que están cobrando estas personas. Y que son elevadas esas comisiones. Hay comisiones que se están manejando aproximadamente del 30% del valor del retiro. Y obviamente es gente que no se dedica a esto y que obviamente anda tras el dinero, y ellos con este porcentaje tan alto y la gente que es ingenua, inmediatamente con la necesidad de tener el recurso, inmediatamente lo paga. ¿Cómo evitamos este tipo de prácticas? Ahí es buscar directamente el trámite, o sea, darse cuenta que el trámite en sí es sencillo y nada más en el caso de los tiempos de espera, bueno, pues hay que tenerlos en cuenta, ¿no? También hay otro aspecto importante en esta parte del retiro para el desempleo y es que te resta semanas para tu jubilación. Entonces, eso es algo que a lo mejor el asesor no te lo va a decir, pero a la hora de que ya te vayas a retirar, vas a tener menos semanas para poderte retirar y las semanas necesarias van en aumento. Ahorita desde 2020 hasta 2031 va a ir en aumento las semanas requeridas hasta llegar a 1000 semanas. Entonces, si llegamos a la edad de retiro y resulta que no tenemos las 1000 semanas por haber retirado ese dinero por desempleo, pues vamos a tener el problema, ¿no? De no podernos retirar. Ok, Aunque, perdón, tenemos la oportunidad y tenemos la ventaja de resarcir ese dinero a ese punto era. directamente para efectos de completar mis semanas de cotización y poder completar mi pensión de una manera digna. Aquí lo importante en México es cuando uno se retira de su vida laboral es que tenga una vida digna, vida de calidad. Y si de alguna manera yo por una cuestión económica necesito pedir un préstamo, pues tener consciente de que esto, como decía Weimar, me va a restar semanas de cotización, pero ¿qué creen? Las puedo reponer, las puedo depositar. ¿Para qué? Para que se me restituya esas semanas y tenga una digna salida de mi trabajo y tener una pensión digna. Y no solo eso, podemos hacer aportaciones voluntarias una vez resarcido, digamos, o completado esta parte que pedimos adelantada por desempleo a nuestra Afore. Podemos dar aportaciones voluntarias, ¿no? Para incrementar incluso nuestra cantidad de dinero que vamos a poder recibir al final de nuestra vida laboral, ¿no? Es muy necesario realizar estas aportaciones ya que la generación Afore, o sea, la generación que ingresó a trabajar después del 97, ya no va a tener ningún tema de alguna pensión por parte del Estado, ¿no? Va a ser lo que tengas ahorrado en tu Afore y hasta ahí. Entonces, es importante esta parte y también el tema de esta ayuda de desempleo, bueno, tomarla en cuenta y dejar de retirar este dinero para que no nos afecte al final de nuestra vida laboral. Recordemos que si no alcanzamos una pensión, lo que nos van a dar al final de nuestra vida laboral va a ser una negativa de pensión y eso equivale a poder retirar el dinero de la Afore, sí, sin embargo, a quedarnos sin el servicio médico. Tener un importe que a lo mejor parecerá un poco alto al inicio, pero se nos va a ir en un año o dos y después vamos a tener el problema de que no tenemos el seguro médico y no tenemos pensión, ¿no? Entonces es algo muy importante para los trabajadores que lo tengan en cuenta y que de esa manera podamos estar advirtiendo
que la ayuda por desempleo no es tan beneficiosa como pudiera Por parecer. supuesto, tenemos que empezar a concluir estos dos temas importantes, el del Infonavit y por supuesto el de la cuenta de ahorro para el retiro, y las desafortunadas personas que se dedican a quitarle el dinero a los trabajadores. A manera de conclusión, contador Jorge Ponce, ¿qué podríamos nosotros darle de mensaje principal a los trabajadores con esta reforma al Infonavit y con que no se dejen engañar justamente por supuestos retiros que se pueden hacer a su cuenta de ahorro para el retiro? Aquí hay 2 puntos a destacar. El primero de ellos es digno que un trabajador tenga su patrimonio, que tenga su vivienda. Sin embargo, que vea qué tipo de construcción es la que le están ofreciendo, de qué calidad y la ubicación, y si cuenta con ellas con todos los servicios. Segundo punto, saberle y comentarle a los trabajadores que su cuenta de viviendas sigue intacta, sigue bajo resguardo directamente, que no se preocupen, pero lo que sí no se vale es de que el gobierno federal quiera tomar esos 2.4 billones de pesos de que supuestamente hay cuentas inactivas. Si la cuenta está ahí es porque hay un beneficiario y es porque alguien la va a utilizar tarde que temprano. Entonces, creo que el trabajador debe estar sin ninguna preocupación, que su cuenta sigue ahí directamente, no va a desaparecer, pero que sí debe tener cuidado dónde va a estar su inmueble, dónde va a estar su patrimonio, para efectos de poder hacer la adquisición de su vida y tener un respaldo familiar. Y segundo, si en caso de requerir un retiro del dinero de sus afores, que tengan en mente que sea realmente indispensable, pero con la idea de que ese dinero no es de él, sino va a ser para el futuro de él y de su familia, y que si lo va a tomar, que lo restituya a la brevedad posible para efectos de que cuando venga su retiro, ya con mayor edad directamente y con un poquitito más de necesidades de salud médicas, tenga el patrimonio, tenga el fondo adecuado para efectos de que pueda contar con él Y por lo menos mantenga su calidad de vida. y que mantenga su calidad de vida. Es correcto. Por supuesto, conclusiones, contador Belmar. Y en la parte de la vivienda, totalmente de acuerdo. O sea, si vamos a adquirir un inmueble que parece un inmueble que es accesible, que puede ser como que el único que puedo tener, Ujú. hay que evaluar todas estas situaciones de calidad de la vivienda, ubicación principalmente, para que no quede abandonada posteriormente y que no se vuelva un crédito que fue estéril, ¿no? Que no pudo mejorar mi calidad de vida como trabajador. Ese sería uno de los puntos. El otro, la parte de la ayuda para el retiro, este tema del desempleo. Hay que tener cuidado en cuándo lo pedimos, que sea estrictamente indispensable, solicitarlo y tratar de resarcir estos recursos para que no nos afecte al final de nuestra vida laboral. Estos son, los puntos, y hay un punto adicional en la parte de vivienda, esta parte de los patrones, ¿no? Tener ahorita este cuidado de decir, bueno, ¿cómo me afecta el artículo 29, esta parte de los descuentos que yo no le puedo hacer al trabajador? Hay un descuento que nos permite la Ley Federal del Trabajo, que es el 20% del salario mínimo, si yo gano el salario mínimo, o hasta el 30% de un salario mínimo, si yo gano un importe superior a este. Entonces, hay que enfocarnos a ese tema de cuánto le podemos descontar al trabajador para que podamos tener como patrones también este cuidado de decir hasta dónde puede llegar mi descuento una vez que el trabajador regrese del estado de incapacidad. Por supuesto. Yo creo que la conclusión para las personas que nos ven y nos escuchan a través de este podcast Negocios con Valor es simple y sencillamente estar muy al pendiente de los cambios que se vayan dando. Por supuesto, si tú eres patrón, ¿no? Hay que estar pendiente de estos cambios. Por supuesto, aquí en el Colegio de Contadores Públicos de México siempre están a la vanguardia en este tipo de temas. Hay que consultar nuestras redes sociales y créanme que ustedes van a estar perfectamente informados. Y como conclusión, para ya despedir este podcast tan interesante, primero le quiero agradecer a los dos contadores que estuvieron conmigo en este episodio, pero a ti te quiero dar las gracias y decirte algo tan claro como esto. No hay nadie que te pueda cobrar por sacar tu dinero de tu subcuenta de vivienda o por sacar tu dinero de desempleo, en caso de que lo estés, de tu cuenta de ahorro para el retiro. Si quieres hacer cualquiera de estos dos trámites, acércate en el tema de la subcuenta de vivienda al Infonavit y en el tema de tu cuenta de ahorro para el retiro, lo puedes hacer directamente con tu Afore. Es fácil, es rápido y es relativamente sencillo presentando los documentos que te piden. No necesitas buscar a una persona externa para hacer este tipo de trámites, que lo único que buscan es quitarte
tu dinero. Con esta conclusión me despido. Agradezco de verdad, contador Jorge, contador Neymar, su participación en este valioso podcast. Esto fue Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Que tengan una muy, muy buena jornada de trabajo y, por supuesto, nos vemos y nos escuchamos en esta otra ocasión con temas de coyuntura de interés para ti. Gracias. Hasta entonces. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.